una pequeña parte histórica y después vamos casi al final a ver matemática. Mostrar algunos cálculos que son interesantes. Entonces, acordémonos que habíamos quedado en que finalmente se definían tres tipos de geometría que aparecían cuando uno cambiaba el quinto postulado de Euclides. Esa era la esencia del problema, ¿no es cierto? Entonces tenemos la geometría euclidia, la geometría hiperbólica y la geometría elíptica. Esta está definida por Lobachevsky, por Euclides, y la de acá por Riemann. Y había un modelo de geometría elíptica que era la pseudoesfera. El modelo de la, perdón, este era de la hiperbólica, era la pseudoesfera, y esta era la esfera de Riemann, ¿no es cierto? Esa en donde las líneas rectas eran los meridianos. Pero esos son modelos de geometría, no es la geometría en general. O sea, uno puede encontrar otros modelos de geometría euclídea, hiperbólica y elíptica. Otro de los problemas, que yo se lo había mencionado, era que tenía que ver con la cuadratura del círculo, y seguramente lo van a ver en detalle luego con el profesor Moreno. El problema este viene, insisto, siglo III, siglo IV, siglo V a.C., y está vinculado al cálculo del área del círculo, y fue determinada por Arquímedes, haciendo uso del método exhaustivo debido a Eudóceda. ¿Se acuerdan? Para los polígonos inscritos y inscritos en el círculo. Ahí dice: el área de un círculo es igual a la de un triángulo de base, la longitud de su circunferencia y de altura del radio. Con este resultado, el problema de la curvatura del círculo se transforma en la rectificación de su circunferencia. Demostró además una cota inferior y una cota superior para nuestro conocido pi, este es Arquímedes, como razón entre la circunferencia de un círculo arbitrario y su diámetro. En todo caso, hay una larga e interminable lista de personalidades que les voy a mencionar acá, que hicieron el intento de cuadrar el círculo usando los métodos de regla compacta. Fíjense, esto ya después de Cristo, en 1965 al 1040, un árabe, estudia las lunas, recuerden que eran esas figuras que eran medias lunas, Francisco de Lieja, con el tratado Cuadratura del Círculo, y Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa va a ser bastante importante en el desarrollo de la ciencia posterior, en la ciencia empírico-racional, nuestro conocido Leonardo da Vinci y el astrónomo danés Lagomontano, hasta el 1647, bastante entrada ya, casi terminando la Edad Media, y en los inicios del Renacimiento. Disculpe, una consulta. Quizás no tiene tanto que ver con el tema, pero sí, aprovechando que estamos viendo el registro histórico. Ayer conversando con una persona, me hacía la pregunta también respecto a lo que se conoce como los 1000 años de oscuridad, ¿cierto? En la ciencia. Viendo las fechas más o menos, acá también, ¿cierto? Hablamos hasta como el siglo IV más o menos después de Cristo, y los nuevos matemáticos, por decirlo de alguna manera, empiezan a aparecer por ahí por el 1200. Entiendo que no es que no haya existido matemáticos en ese tiempo, seguramente muchas obras de ellos quizás se quemaron o no se daban a conocer, ¿cierto? Pero ¿hubieron grandes aportes a la matemática también en ese periodo de tiempo? Sí, porque la herencia del helenismo y de Grecia se traslada, no queda en Occidente, sino que queda en Oriente. Entonces tú la vas a encontrar entre los árabes. El álgebra se desarrolla en Arabia y después se recupera cuando se abren los mercados, bueno, por las invasiones árabes a Europa también. ¿Cuántos años tuvieron los árabes en Europa cuando lo invadieron? ¿Alguien sabe? ¿Alguien estaba en España alguna vez? ¿Alguno ha tenido la suerte de darse una vuelta por Madrid? Tiene unas ciudades que están aledañas a Madrid, está Toledo, etcétera, y tienen unas fortalezas grandes que son construidas por árabes.
nosotros tenemos palabras árabes. Por ejemplo, ojalá, ¿qué quiere decir? Ojalá. Almohada, alféizar, la numeración árabe. Los árabes fueron recipendiarios de todo el conocimiento de Occidente cuando Occidente cae en esta época oscurantista, entre comillas. La verdad es que hubo desarrollo de la ciencia. Lo que pasa es que, como todas las cosas, la ciencia quedó supeditada, igual que la filosofía, a la religión, a la fe. Entonces tenía como objeto dar cuenta de la fe. Hay un montón de filósofos que más que filósofos son teósofos, como Santo Tomás de Aquino, etcétera, que lo que hacen es usar la filosofía para tratar de explicar la existencia de Dios y darle un contenido racional a la religión. Pero no es que es que esto tampoco es lo que nosotros entendemos como ciencia hoy día. La ciencia empírico-racional es un evento relativamente nuevo. Entonces, si uno quiere compararla con la ciencia actual, en realidad no es lo mismo. La vinculación entre lo que se entendía como ciencia en esa época y la filosofía es muy estrecho. Fíjense ustedes que incluso en el siglo XVII, siglo XVIII y siglo XVI, la ciencia se llamaba filosofía natural. Y todavía, en algún sentido, se recuerda eso, se rememora eso, cuando a uno le entregan el grado académico. Yo tengo un PhD, y eso quiere decir Philosophical Degree, en matemáticas, pero es un grado filosófico. Eso es lo que nosotros llamamos acá doctorado. La mayoría de los matemáticos y de los físicos de estas épocas eran además gente que pensaba el mundo de una manera distinta como la pensamos nosotros. Ahora hay mucha especificidad, es decir, uno se dedica mucho a un tema específico. La gente de esta época era mucho más universalista, es decir, le interesaba entender el mundo, conocerlo desde todas las perspectivas. Si la matemática le servía para tener una visión universal. Eso es una cosa que se ha perdido y que uno trata de recuperar en las universidades haciendo estos cursos. Fíjate que la ruptura, así va a ser una pausa filosófica si ustedes quieren. En realidad, la aparición de la ciencia empírico-racional, a pesar de lo que uno puede creer, parte dentro del catolicismo, porque son frailes católicos los principales impulsores de la revolución científica. De hecho, Inglaterra jugó un papel importante porque los ingleses son bien especiales para todo, ¿no? Manejan por el otro lado, tienen un sistema decimal diferente, hicieron una revolución que fue bastante menos cruenta que otra, ¿no? Entre comillas, no tienen constitución, tienen derecho consuetudinario, es decir, por la previsión. No los estoy alabando, tienen muchas fallas, pero son singulares. Y por lo tanto los frailes franciscanos ingleses, por ejemplo, Ockham, Roger Bacon, etc., empezaron a reclamar de la filosofía de Aristóteles, no de la filosofía, la parte metafísica, perdón, no de la parte de la física aristotélica, sino de la metafísica aristotélica. Perdían mucho tiempo en elucubraciones escolásticas. La escolástica es una manera de hacer filosofía, y esto se hacía en las escuelas cardenalicias. Entonces, era ese diálogo que había entre el maestro y su discípulo, que trataban de encontrar la verdad a través de la conversación, pero además era una verdad revelada. Se estaban analizando la religión, no estaban analizando otra cosa. Bueno, a estos frailes franciscanos se dieron cuenta que en realidad si querían estudiar la naturaleza necesitaban hacerlo desde otra perspectiva. Guillermo Ockham va a decir que en realidad lo que vale aquí es la lógica más que la religión, y lo que hay que hacer para estudiar la naturaleza de las cosas es precisamente eso. Bacon propugna la experimentación sobre cualquier otra
forma de acceder al conocimiento del mundo. Entonces ellos van a jugar un papel importante. Fíjense que la Universidad de Oxford, que es una de las más antiguas, está la Universidad de París, que era aquella que ponía un énfasis muy grande en la metafísica platónica, y la Universidad de Oxford la que ponía ese énfasis en la física de Aristóteles. Esa pugna a terminar en algún momento en que todos los estudiantes que estaban en la Universidad de París, que eran ingleses, se retiran, porque además tenían problemas políticos. Francia e Inglaterra siempre han tenido problemas políticos. Recuerden ustedes Napoleón y Wellington. Y eso permitió en Inglaterra el surgimiento de un movimiento importante que hizo un movimiento iluminista finalmente, que hace que se cree un escenario propicio para el surgimiento de la filosofía. Y finalmente, una de las cosas más importantes, y yo creo que el hito más importante en la emergencia de la ciencia empírico-racional, que es el surgimiento de la teoría de la gravitación de Newton, más allá de que se piense, ¿no es cierto?, que el inicio de la ciencia empírico-racional empieza con Galileo. Galileo es un hito importante, pero el que hace sistemática la ciencia empírico-racional tal como la entendemos nosotros es Newton, que además es un protestante fervoroso, y la mayoría de su obra no es científica, sino que es teológica, aunque ustedes no lo crean. Debe haber escrito 200 escritos de teología, y sus libros, sin embargo, sus libros más importantes, ¿no es cierto?, son los Principios de Newton. Bueno, ese es el esquema general. Pero bueno, el mismo Galileo vivió en una época muy convulsionada. Recuerdan ustedes que a Giordano Bruno se le quemó, no se le quemó, fíjense, en territorio católico, sino que se le quemó en territorio protestante. No, perdón, fue en territorio católico. Me estoy equivocando, estoy confundiendo con otro personaje importante. En el Santa Minerva, me parece, en donde se condena a Giordano Bruno, que no era exactamente un científico, era un pensador que propugnaba la existencia de muchos mundos y muchos soles. Era un pensamiento revolucionario para su época y significaba un problema para la curia romana de la época. Por lo tanto, su destino final fue ese. Y Galileo, que en realidad tenía bastantes más amigos que Giordano Bruno, y que nunca pensó que finalmente iba a terminar en un juicio ante la Inquisición, terminó condenado por su teoría heliocéntrica, es decir, postulada, apoyada la teoría de Copérnico. Copérnico se demoró bastantes años en sacar su teoría por lo demás, corrían bastante riesgo estas ideas, y cuando Galileo las impulsa, a pesar de que tenía apoyo de algunos cardenales, finalmente es juzgado y condenado no a muerte porque se le hace jurar, pero muere finalmente de viejo y abandonado. Sin embargo, obviamente, si uno ve el juicio de la historia, Galileo triunfa sobre los jueces que lo condenaron. Y salvó la vida por lo demás. Es mucho más importante desde el punto de vista del desarrollo de la ciencia. Bueno, las matemáticas tienen un poco menos de riesgo, ¿no? No por eso dejan de ser riesgosas. La historia de la ciencia, sobre todo de la física, porque trata de interpretar el mundo, el matemático se puede librar un poco porque crea entes abstractos y de esa manera puede salvar subrepticiamente su idea. Pero para el físico es bastante más complicado. Fíjense que Gauss ya tuvo problemas cuando trató de investigar superficies que no se correspondían con la geometría euclidiana. Con los kantianos, esa era la posición ideológica, filosófica imperante de la época, que propugnaban que la geometría euclidiana era intrínseca a la naturaleza del mundo, y prefirió callar
sus teorías antes de tener que enfrentarse con un medio absolutamente adverso. Copérnico esperó mucho tiempo antes de publicar sus obras. Yo diría que sus obras se publican casi al final de su vida. Todos tenían claro el efecto que produjo en el mundo el que Giordano Bruno hubiese sido sacrificado. No fue el único, y no fue solamente la Iglesia Católica la que hizo esto. Miguel de Servet, que fue el descubridor de la circulación menor de la sangre, fue quemado también en el mundo protestante. Es decir, esto no es privativo de una u otra religión, es más bien la intolerancia general de la época. Por eso se dice, generalmente se cree que el mundo protestante ayudó mucho al desarrollo de la ciencia. En realidad no fue eso. Lo que ayudó al desarrollo de la ciencia fue la formación de los estados nacionales y cuestiones más bien políticas. La separación de la Iglesia Católica y la fragmentación de lo que era la estructura medieval de la época. Eso facilitó la entrada de nuevas ideas, las conquistas, etc., y la recuperación de todo el acervo histórico que tenían los árabes desde los griegos, por parte de Occidente. Eso fue muy importante para el desarrollo de la ciencia empírico-racional. Entonces, esto es una aventura que la gente suele creer que es lineal, y es histórica, y no es así. Como toda actividad humana, la ciencia tiene sus héroes, tiene sus mártires y tiene sus villanos, aunque ustedes no lo vean. Si podemos comentar eso un poco al final, estaré muy agradado de contárselo. Ahora vamos a ver un poquito de qué pasó con Pi. Hay una película que se llama La historia de Pi, pero esto no tiene nada que ver. ¿Podemos ver la película? Veamos, fíjense. El camino que va a conducir a demostrar la esterilidad del método para resolver el problema planteado, es decir, esta cuestión de estar con la regla de compás, estos ideales, va a ser largo y muy espinoso. Entonces, algunos de los descubrimientos, pongámosle, es el nudo gordiano. Bueno, ¿saben qué es el nudo gordiano, no? Cuando llegó, ¿cómo se llama Alejandro Magno, no recuerdo, era una conquista, había un lugar en donde había un nudo que nadie había podido deshacer, que estaba hecho con unas cuerdas grandes. ¿Nadie vio la película Alejandro Magno? ¿Con este actor? ¿Cómo se llama? Entonces todos tenían ideas, métodos para deshacer el nudo gordiano. Esto es lo más pedestre que hay, porque esto no tiene ninguna gracia. Entonces el tipo dijo, yo lo puedo deshacer, y sacó su espada y cortó el nudo gordiano, y se acabó la historia del nudo gordiano. Esa es la solución militar a los problemas. Bueno, J. Lambert, no era la idea, J. Lambert, al demostrar la racionalidad de Pi, él demostró que Pi era un número irracional, no era un racional. Ayudó al probar que este número no se puede escribir como el cociente entre dos números enteros, sino de la forma P partido por Q, donde P y Q son números enteros. En el año 774, fíjense, bastante tiempo más allá, habíamos pasado el Renacimiento, de hecho, Leonard Euler denomina los números que no son raíces de polinomios con coeficientes enteros del tipo que está acá. Estos son con coeficientes enteros, los llaman trascendentes. Los que no son soluciones, no son raíces de estos polinomios, se llaman trascendentes. Y a los que lo son, los llama algebraicos. En el siglo XIX, en 1882, con la demostración del matemático Ferdinand Lindemann de que Pi no satisface ninguna ecuación algebraica con coeficientes enteros, como estas, comenzó a dilucidarse el problema.
Es decir, pi no es un número algebraico, sino que es un número trascendente. En este concepto, un número real cualquiera se dice construible si puede ser ubicado por medio de una sucesión finita, ubicado con geometría, por medio de una sucesión finita de las siguientes operaciones matemáticas: suma, diferencia, producto y cociente, cuando es posible, entre números reales, todas las que además podemos construir usando regla de compás. Eso es lo que hicimos ayer, con raíz de 2. Este caballero que está acá, ustedes se preguntaban, bueno, ¿existen los números trascendentes? Bueno, ese señor que demostró que existían los números trascendentes, ¿cierto? Si un número positivo es construible, también lo es su raíz. Así el conjunto de los números construibles forma lo que se denomina un campo, contenido en otro conjunto más grande en el sentido de inclusión, el campo de los reales, que por supuesto contendrá el campo de los racionales. De esta manera resulta que un número real es construible si es raíz de un polinomio irreducible, o sea, no lo puedo reducir más. Un número es construible si es de un polinomio irreducible en el campo de los racionales, de grado igual a una potencia de 2, o sea, de la forma 2 elevado a la n con n igual 1, 2, 3. Debe ser un polinomio que no es producto de polinomios de grado menor en dicho campo. O sea, no lo puedo seguir fraccionando. Por ello, y en el contexto de lo expresado, todo número construible es un número algebraico. ¿Puedo construir un número? Entonces, ese es un número algebraico. La demostración de Lindemann equivale a decir que pi es un número trascendente y por lo tanto no puede ser construido con el método de regla de compás. Por tal motivo, tampoco es posible obtener la cuadratura del círculo por este método. El número pi está metido en la construcción de la cuadratura del círculo. Va a aparecer en alguna parte. Y en alguna parte del problema voy a tener que usar este resultado que está acá. Es decir, y como es un número trascendente, no va a ser solución de ninguna de esas ecuaciones algebraicas que está ahí. Estamos fritos, no podemos resolver el problema con el método de regla de compás. La búsqueda de la cuadratura del círculo duró 2400 años. Ese es el lapso que transcurrió entre la formulación del problema y su solución negativa. No es posible resolverlo solo por el método de regla de compás. Es decir, hay otros métodos para resolverlo, pero esa, que era la elegante, la canónica, la ideal, la que tenía que ver con la armonía de las esferas y con la belleza de la matemática, no servía. Sin embargo, esto no quiere decir que el mismo no haya sido abordado con éxito haciendo uso de otros procedimientos. Ahí termina la historia de pi. O sea, aquí no había tigre, ni bote, ni nada. Pero fue un descanso para todos, yo creo. Volvamos a lo que habíamos visto antes. Eso era un pendiente. O sea, teníamos 3 geometrías. Entonces, fíjense, una tiene la geometría euclídea, los triángulos tienen la suma de los ángulos internos vale 180 grados, y la hiperbólica es menor de 180 grados y la elíptica tiene mayor de 180 grados. Recuerden, para calcular estas propiedades yo no necesito ningún modelo. Si yo me remito sencillamente a las demostraciones de ello, no se refieren a nada. No tengo que hacer ningún modelo. Pero después tengo que encontrar un modelo que le aplique a esto. Las demostraciones son absolutamente matemáticas. ¿Me entienden? No tengo que recurrir a ninguna cosa, a nada. Cambio el quinto axioma y hago las demostraciones sin recurrir a un caso específico. Son casos generales. Con los 4 y 5 primeros axiomas puedo deducir un montón de otras cosas. Eso es lo que dicen. No tengo las demostraciones aquí, son horribles. Entonces no se entendería nada. Pero no recurren a nada más que las hipótesis y van deduciendo cosas que son equivalentes a las de la geometría euclidiana. Los casos específicos que les mostré yo, la pseudoesfera, la esfera de Riemann, etc., son ejemplos concretos de la geometría.
pero los postulados que están ahí son generales, absolutamente generales. La matemática funciona así. Aquí tengo la geometría, bueno, funciona todo, denme un ejemplo, pues, de una que exista. O el conjunto de geometrías que cumplen esto es vacío, no hay ninguna. Esas eran las conclusiones sobre el modelo elíptico, ¿no es cierto? Esta es la historia de Pi. Entonces miremos algo que es interesante. Riemann definió, después de esto, tiene una teoría que se denomina de las superficies de Riemann, y las superficies de Riemann son superficies en R3 en este caso, podrían ser más dimensiones, que tienen algunas características especiales. Y estas características especiales que van a tener van a conducir finalmente en física, por ejemplo, a que algunas de las estructuras físicas que uno desarrolla en el futuro, como la teoría de la relatividad, etc., haya elementos matemáticos que sean compatibles con los conceptos de variedad riemanniana. O sea, por ejemplo, el espacio de Minkowski puede ser entendido como una variedad riemanniana. Y hay otros ejemplos que les voy a poner al final para que entiendan un poquito a qué se refiere. Por ejemplo, la definición más simple de una variedad riemanniana es el que está ahí, o superficie de Riemann. Dice, una superficie de Riemann es una superficie diferenciable con un atlas holomorfo. Se complicó la cosa porque no sé lo que es un atlas, ni menos lo que es holomorfo, ¿no es cierto? ¿Diferenciable lo entendemos? ¿Sabemos lo que es diferenciable? ¿Qué quiere decir diferenciable en caso de una superficie en R3? Si tengo una curva, por ejemplo, en R2, ¿qué quiere decir que es diferenciable en cada punto? Es suave, ya. Existe la tangente, la recta tangente que pasa por el punto, ¿verdad? Y una, solo una. ¿Y en términos de derivadas qué significa? Diferenciable con una curva en dos dimensiones, ¿no? ¿Qué significa? Que tiene derivada. En R3 ya no es lo mismo, diferenciable es diferente. Eso, por ejemplo, voy a recordar un poquito esto. Estoy adelantando algo. Esa es una curva en R2, ese es R2. Ese es X y ese es el eje Y. Eso es pi igual P de X. Si voy a diferenciar en el punto P, como si yo puedo usar una recta, ¿verdad? Si ese es el punto X0 y 0, yo sé que eso es Y, la pendiente de la recta, y menos I0, M, X menos X0. Esa es la ecuación de la recta. Entonces, y además sé que cuánto vale la pendiente. Si la curva es suave, si tiene derivada, ese es I', evaluado en el punto X0, de la derivada. No sabemos. Esa es una curva diferenciable en R2. Es decir, si yo miro muy cerca del punto, si voy pasando una cuerda, aquí está P,
que aquí tengo una cuerda, esta es la curva, y esta cuerda la empiezo a hacer tender allá, al final esa cuerda se transforma en una tangente, ¿cierto? Pero esa cuerda se aproxima tanto como yo quiera a esta tangente que está acá. ¿Okay? Así que en este pedacito de aquí, muy cerquita del punto P, la cuerda con la tangente como línea se comportan prácticamente igual. Casi no hay diferencia. Es decir, yo podría decir que estoy caminando sobre la tangente o estoy caminando sobre la curva. Ahora mismo. Pongámoslo de otra manera. Para los alejandrinos, el mundo era plano. Entonces, eso tiene lógica, porque esta es la Tierra, aquí vivía Ptolomeo, está con un telescopio. Entonces, fíjense, en la vecindad, aquí en el barrio de Ptolomeo, para Ptolomeo, la redondez de la Tierra no se nota. Esto es plano. Si estamos aquí, esto es plano, ¿no? El curvo. ¿Estamos en un plano acá o en una curva? Esto es un plano. Pero la Tierra es curva. Me estoy moviendo sobre una superficie más grande que es curva. Pero localmente esta superficie es un plano. Cuando me restringo a cosas infinitesimales, es decir, muy chiquititas, en mi vecindad se comporta la estructura de la superficie como si fuera un plano. Yo no me doy cuenta de la curvatura, porque la curvatura es tan pequeña que no la noto. Y por lo tanto, para todos los efectos legales y prácticos, yo digo que estoy moviéndome sobre un plano. Esa es la gracia de la superficie diferencial. Si tienen una tangente, si esto fuera una curva, y en este punto yo lo puedo pasar un plano, el señor que vive en este barrio siente esta superficie curvada como si fuera la del plano. No hay ninguna diferencia. Ninguna. Entonces, fíjense, las superficies de Riemann son superficies, pueden ser muy curvadas, pero tienen una gracia. Localmente se comportan como un plano. Es como Ptolomeo. O sea, para Ptolomeo se quedó en la geometría euclidiana. ¿Qué pasa si se comportan como un plano? ¿Qué geometría vale en esta vecindad chiquitita? ¿La euclidiana, la elíptica o la hiperbólica? La euclidiana. Es como un plano. Entonces puede que la geometría global de la superficie no sea euclidiana, pero la geometría local de la superficie es euclidiana. ¿Sí o no? Eso es una superficie de Riemann. Entonces, si puedo hacer eso, puedo poner aquí un sistema de coordenadas, ¿cierto? Estamos en 3 dimensiones. Puedo poner un sistema de coordenadas. Y si me muevo un poquito, puedo poner otro sistema de coordenadas. Me muevo ahí, pero es casi como si me estuviera moviendo sobre el mismo plano. ¿Está bien? Cada uno de estos sistemas de coordenadas y que me sirven para moverme en esta parte de la superficie de Riemann, que es muy parecida a un plano, se llaman cartas. Eso se llaman cartas, charts en inglés. Entonces, una superficie de Riemann es una superficie suavecita a la cual yo puedo diferenciar ya en el sentido más amplio, porque no es una curva, y que localmente se comporta como si fuera un plano. O sea, ahí es válida la geometría euclidiana. Así que yo les puedo aplicar como la diferencia entre la geometría del plano que es tangente y la geometría del lugar ahí es tan pequeña que para todos los efectos prácticos yo me puedo comportar como un tipo que está moviéndose en un plano.
la diferencia en términos si mido la realidad, la diferencia entre la superficie curvada y la superficie del plano es mínima, no la noto. No la noto. Es como la relatividad, ¿eh? Por ejemplo, la teoría de Newton puede parecer como una restricción de la teoría de la relatividad a velocidades pequeñas. O sea, a velocidades pequeñas yo me comporto como si fuera Newton. Y a velocidades grandes el espacio se ve como si fuera un espacio de Minkowski, no un espacio euclidiano. ¿Por qué? Porque hay un factor acá. En la geometría de Minkowski aparecen cosas como esta que está acá. Esta es la velocidad del objeto, ¿no es cierto? Me estoy moviendo a mucha velocidad, me muevo y esta es un cociente, ¿eh? Si me muevo a velocidad cercana a la de la luz, este me queda 1, se me va con ese 1, me queda 1 por 0, o sea, infinito queda la escoba. Ahí la velocidad importa. Si B es chico, y todas las ecuaciones de Newton, ¿no es cierto?, aparecen cuando B es chico. Cuando B es chico, esto es casi 1, así que esto es 1, no molesta nada. Así que yo me comporto como si viviera en el espacio de Newton. Y el espacio de Newton es euclidiano. El espacio de Einstein no es euclidiano. No es euclidiano y se nota cuando esta velocidad es muy cercana a esta velocidad que está abajo. Ahí no es euclidiano. Pero cuando la velocidad es cercana a c, que es la velocidad de la luz, entonces se comporta como un universo de Minkowski. Es una variedad diferente. Cuando camino a velocidades pequeñas en el universo, camino en el universo de Newton. Cuando camino a velocidades superiores, camino en un universo diferente. Las variedades serán diferentes. Bueno, aquí igual. Aquí camino aquí al ladito y es un plano. Es un plano. Si me tiro a viajar, me voy a dar cuenta que en realidad no es un plano. En algún momento, bueno, aquí puedo poner otro plano y localmente se van a ver como plano, pero si viajo harto, tendría que ser muy tonto para darme cuenta que en realidad algo está pasando. Tengo que ver cómo notarlo, ¿no? Bueno, eso es una variedad riemanniana. Puedo poner sistemas de coordenadas aquí dependiendo de eso. En ese puntito aquí, este plano me sirve para describir mi barrio. ¿Ah? Mi perro, mi señora, mi alumno, todos planos, todos euclidianos. A grande, si lo miro de arriba, un demiurgo se está mirando de arriba, se ríe y dice, no es plano, es curvo. Eso es una superficie de Riemann. Tiene que ser suave. Eso es importante, tiene que ser suave. Entonces, este es el plano tangente, esta es la variedad diferenciable, esa es la curva, no, es una superficie, ese es el espacio tangente, ese plano, ese es el punto. Esta es una curva que pasa por la superficie. Esta es una recta tangente a la curva, justo en ese punto de ahí. ¿Eso a dónde está contenida? En el plano. Va contenida en el plano. Con esto vamos a hacer poco. ¿Dónde dije que? Fíjense en esta interesante... ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe cómo se llama esa figura? La botella de Klein. ¿Qué gracia tiene esa figura? Velocidad del universo. Velocidad del universo. Mira, cuando tú la recorres, suponte que fuera una hormiga. La hormiga siempre sirve para ejemplo.
esa curva se puede recorrer de una vez. ¿Cuántas caras tiene la figura esa? ¿Tiene una adentro y una afuera? ¿Sí o no? Es como una cinta. Es como la cinta de móvil. Si me meto por aquí, voy a salir, entre comillas, por afuera. Tiene una sola cara. Esa es una superficie de Riemann. ¿Cómo determino si tiene más caras? ¿Cómo podría determinar si tengo más caras? Por donde me mueva voy a llegar, chuta, me meto por aquí, voy a salir igual afuera, o sea, voy a salir por acá, la recorro entera, tiene una sola superficie. Una rosca, la rosca que vimos el otro día, ¿cuántas caras tiene? La rosca, la dona, ¿cómo se llama aquí? Porque uno no pide una dona aquí, ¿por qué lo pide? No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se llama esta cuestión? ¿Ah? Una rosca. No, una rosca, no una pelea. ¿Cuántas superficies tiene? ¿Por cuántas partes la puedo recorrer la rosca ahí? ¿Por dentro y por fuera? Por dentro y por fuera. Entonces, fíjense. Este plano que está acá, como vamos a ver enseguida, le puedo definir, fíjense, el plano, ¿cómo se puede definir? El plano se define con dos rectas. Con dos rectas me basta definir un plano. Tengo una por ahí y una por ahí y le pongo el vidrio arriba. Ese es el plano. ¿Ok? Entonces, además puedo definir una normal al plano. Una recta que sea perpendicular al plano, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso de la rosca, yo podría decir, ¿sabe qué? Cada vez que recorro esta rosca, la normal apunta hacia afuera. Cada vez que voy en el plano, porque en cada punto yo voy recorriendo un plano, en cada vecindad, voy a decir, oiga, la normal del plano, ¿para dónde va? Va para afuera. Supongamos que fuera al revés. Supongamos que yo recorriera esta cosa por abajo. Entonces, aquí la normal apunta hacia arriba, y acá abajo, cuando lo recorra, voy a poder poner un plano, no es difícil, pero lo puedo poner, no importa que corte el resto. Es tangente, también tiene tangentes abajo, por abajo. ¿Para dónde apunta la normal? Como yo la voy recorriendo, voy a estar de cabeza. ¿Para dónde apunta la normal? La normal apunta hacia donde va mi cabeza. Si este es arriba, ¿para dónde apunta la normal abajo? Hacia abajo. Allá apunta mi cabeza. Entonces la normal me da información de en qué lado de la variedad yo estoy. Se me podría decir, ¿sabe qué? Usted está en el interior de la variedad o usted está en el exterior de la variedad. Si la normal, podríamos decir, es positiva o tiene una cierta dirección, vamos a decir, vamos para afuera, vamos por afuera, y si no, vamos por adentro. ¿A quién tenemos que darle gracias por todas estas tonteras? Ah, de acá. Para este caballero. Profesor, antes que siga, una pregunta que me quedó de la diapositiva anterior. De la zona anterior cuando comienza con la superficie de... ¿Esta? No, la anterior ¿Esta? es.
O sea, Matra, cuando comienza la aplicación y dice llamaremos superficie de Riemann a una superficie diferenciable, que ya lo explicó, con un atlas honomorfo. ¿Qué es honomorfo? Yo lo vamos a ver. Ahí lo vamos a ver. Vaya. Hay que con el... Vaya. Esa es una condición matemática, más técnica. Eso. Vamos a anotar. Ya. ¿Este señor qué hizo este señor? ¿Qué me dice que hizo este señor? Muchas cosas. ¿Pero qué cosa? Además de ser un filósofo y un matemático. Geometría analítica. Ya. Bueno, él definió esto, la geometría cartesiana, ¿no es cierto? Sí. Que sirve para desarrollar de aquí para adelante la geometría analítica y simplifica mucho los problemas que tienen que ver con geometría. O sea, este es un paso adelante sensacional. Entonces, como dijo el caballero, lo más simple. Y aquí vamos a introducir la noción de distancia y vamos a hacer un problema al final para que ustedes vean, porque no vamos a tener que poner matemáticos, no solamente explicativo, histórico. Este señor dijo, ¿sabe qué? Yo voy a describir las posiciones de los puntos en el espacio respecto de sistemas coordenados. Vamos a definir lo que son sistemas coordenados. Entonces puso en el caso de R2 dos ejes, el plano dos ejes, ¿no es cierto? Los numeró, ahora ya los podía numerar, no había problema, los ríos se habían muerto todos. No había problema, nadie le iba a decir nada. Así que describió los puntos en el plano de la siguiente manera. Definió un conjunto de un sistema coordenado que estaba aquí. Estas son dos líneas ortogonales numeradas, aquí están los reales, y definió puntos sobre este plano. Las nociones de Kant van a servir mucho, porque de aquí van a partir de aquí adelante las nociones de conjunto, etc. De puntos, de conjunto, variedades métricas, etc. Entonces miremos lo siguiente. Tengo dos puntos acá. Este es el punto P. Estas son sus coordenadas, x1 y 1. Es el punto x1, este es el punto y1 acá. Este es el x1 y 1. Este es el punto P, x2 y 2. Entonces, ahí está y1. Ese debería ser y2, ahí está mal. De aquí x2. Esta diferencia que vale acá, este ladito, es un triángulo rectángulo. Son 90 grados. Este pedacito que está acá, ¿cuánto vale? Si esto vale y2 menos y1, y este pedacito de acá vale x2 menos la distancia que hay de 0 a x1. De aquí vale x2, de aquí vale x1. Así que Pitágoras, que dice, ¿cuál es la distancia de acá? Esta que está acá. Es el cuadrado, la raíz del cuadrado de esta más el cuadrado de esta. ¿Sí? Eso es todo. Lo asume. Así que la distancia se define así. La distancia entre 1 y entre 2 es la raíz de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Pero esto puede tener una extensión, y esta extensión se va a hacer un poco después, que va a ser bastante importante para lo que vamos a hacer en el futuro. Vamos a definir un nuevo ente al cual vamos a definir vector. Lo vamos a llamar vector. Entonces esta línea que está acá y que apunta hacia este lado, y que en realidad es el punto AX ahí, lo vamos a identificar con esta línea y lo vamos a llamar vector, y este conjunto de elementos matemáticos van a constituir una estructura algebraica que va a tener ciertas propiedades especiales. Voy a poder, así como puedo sumar planos, pares ordenados, etc., voy a poder sumar vectores, voy a poder restar vectores, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces voy a definir operaciones con estos elementos que están acá, ¿no? Este es el vector que va desde este 0, que es el 0, 0 en realidad, y que nos lleva al punto AX ahí. Ya este vectorcito le vamos a poner una rayita arriba y le vamos a llamar de esa manera, pero vamos a entender que se trata de eso. Y vamos a poder definir sumas de vectores, que vamos a asumir, incluso los puedo mover, los puedo mover del origen, podría ponerlo en otro lado, y va a existir un invariante en esa traslación que yo voy a hacer, rotación o lo que ustedes que se quieran llamar respecto de este vector que está ahí. ¿Ya? Y ese invariante va a ser la distancia o la magnitud del vector. Y algunas reglas típicas para las sumas de vectores en R2, no solo en R2, en R3 también. Si tengo el vector A allá y el vector B acá, la suma del paralelogramo me dice que el vector AB es ese que está ahí. Y si quiero usar la regla del triángulo, los vectores son trasladables, son móviles, así que lo puedo tomar de aquí, lo puedo poner acá, y A más B se representa como ese vector que está ahí. Y ocupo el plano cartesiano y todo me resulta fantástico, no hay ningún problema. Si estoy en R3, bueno, este mono es un poco más complicado, pero este va, no lo noten si lo van a ver después. Este es el punto P1, X1, Y1, Z1, y este es el P2, X2, Z2. Si uno hace proyecciones sobre los ejes, le va a quedar que la distancia entre P1 y P2 es exactamente la diferencia entre los puntos de cada coordenada. Entonces me queda igual que antes, ¿no es cierto? Les queda así. Bueno, ahora les queda así, ¿no es cierto? La distancia cartesiana entre P1 y P2 es la raíz de X1 menos X2 al cuadrado más Y1 menos Y2 al cuadrado más Z1 menos Z2 al cuadrado. Lo único que tengo que hacer es proyectar sobre los ejes, ¿no es cierto? Y empezar a usar Pitágoras consecutivamente. Nada más. La geometría cartesiana en R3 se ve así. Tengo tres ejes coordenados, estos son 90 grados, este es el punto B. El punto B lo puedo hacer desligado del origen, lo puedo trasladar y su magnitud, o sea, la misma distancia que existe entre él y 0, va a quedar invariante. Si esto está en el espacio, tengo dos vectores, el A y el B, ¿cierto? Y los quiero sumar, sencillamente los traslado, uso la regla del paralelogramo y me queda A más B. Estos espacios, en estas condiciones, si yo los considerara desde un punto de vista abstracto, tienen varias propiedades, ¿no es cierto? Son multiplicables por un escalar. Si yo tengo un vector A y lo multiplico por lambda, si lambda es mayor que 1, lo que hago es agrandar el vector, tiene mayor magnitud. Si lo multiplico por un número menor que lambda, lo achico. Es una contracción. Uno es una dilatación, la otra es una contracción y se mantiene la misma dirección del vector. Si quiero construir un plano, ¿cómo lo construyo? Supongo que tengo tres puntos en el espacio. Entonces, estas son las coordenadas en R3. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Calcular tengo este vector de aquí, el que va del punto A hasta el punto B y el que va de A a C. Eso me define un plano, obviamente, insisto, esto es como si fuera una plataforma. Tiene dos soportes. Tomo el vidrio que es el plano y lo ubico sobre esta plataforma de acá y ahí queda fijo. Así que con estas dos direcciones que están acá me basta para definir el plano. Si quiero definir un punto P cualquiera que esté en el plano, ¿qué es lo que hago? Si tengo el punto A y tengo el punto A y tengo el vector AP, aplico la regla de suma de vectores, entonces OP, es decir, si quiero ver el vector que va entre O y el punto P, porque lo quiero describir, entonces lo único que tengo que hacer es sumar el vector OA más el vector AP y obtengo exactamente OP. ¿Okay? Así que un plano se puede definir fácilmente con dos vectores sobre el espacio. Hay algunas cosas más que uno puede hacer, no sé si las han visto alguna vez. Si tengo, volvamos a la anterior,
si tengo estos dos vectores que me sirven para definir el plano siempre tiene un vector normal, una dirección normal al plano, ¿ya? Si todos nos paramos en este momento, salvo los que tengan escoliosis, vamos a quedar rectos con respecto al plano y apuntando a la misma dirección. Bueno, no eres la única. O espondilosis o lo que sea. Hay algunos que están más tiesos que otros, ese es un problema que tiene que ver con la geometría. Entonces, claro que se puede, otra manera de definir un plano es además tener una normal y un punto. ¿Okay? El plano pasa por ese punto y además la normal me dice hacia dónde va el plano, o sea, tiene que ser perpendicular aquí. Entonces, se puede definir un plano con una normal y un punto y con dos rectas, etc. Hay un producto entre vectores que se llama el producto cruz, que me sirve para saber cuál es la normal a un plano, ¿ya? No lo vamos a poner aquí, este es el ángulo θ que existe entre A y B, los dos vectores. Si yo hago ese producto cruz entre A y B, obtengo una recta normal. Esa es una operación que se hace entre vectores. ¿Okay? Eso se puede hacer en R3, ¿no? Aquí está. Si uno tiene el plano escrito en términos cartesianos, los que hayan hecho álgebra y geometría analítica, saben que el plano es una cónica que tiene esta forma, esta forma analítica de un plano. Lo puedo escribir así, lo puedo escribir de muchas maneras. Hay muchas maneras de ver las matemáticas, todas son equivalentes en el caso de la descripción de figuras como esta. No puedo pasar de una a la otra. El plano pi se escribe así: ax más bi más cz más b igual 0. Una recta, ¿cuál es la ecuación de una recta? Escrito así, ¿la recuerdan? Si estamos en R2. En R2, una recta. ¿Cuál es la recta? Ax más bi más c igual 0. Un plano en R3. ¿Cómo es? Es un plano, ¿verdad? Y resulta que en el caso del plano, la normal al plano viene dado justo por este vector. Uno puede demostrar que la normal al plano es justo ese vector que está ahí. ¿Ok? Y el análogo acá, ¿qué es? Fíjense. Y la constante que se en C con B. Si ustedes despejan acá, a la izquierda, y igual menos ax menos c, ¿no es cierto? Este dividido por b y este dividido por b. Entonces, díganme cuál es el vector tangente a la recta. Menos A. ¿Cuál? Un vector tangente a la recta. Acuérdense, esta es la pendiente. Pendiente. Que Z tangente la multiplicación es... No hay z ya. No. Con una recta. Esta es la normal al plano. Díganme un vector tangente a la recta. ¿Ah? No. B partido por A. No, pero no es chunte. Razones. Pero Pero para que sea tangente tiene que estar entre 1 y 1 no. Si tenemos 1 hasta la multiplicación tiene que ser inversa, porque tenemos 1.
Está hablando de que sea perpendicular. Por eso, pues, pero eso significa que el, No, aquí está la- por el inverso y que tiene que dar un 1. Díganme cuál es la dirección. Miren, si la recta tiene una pura dirección. Así que ¿cuál es la única tangente posible a la recta? La misma recta, ¿no? Entonces denme un vector que esté contenido sobre la recta. Cualquiera. Ah. No, la pendiente de un número, denme un vector. Un múltiplo ¿De cuál? No, si la pendiente es un Si te número. dicen en la recta AX Es un vector. AX más 3 por 0. Es un vector. ¿Qué vector está contenido dentro de la recta? es el vector que satisface esa ecuación. Si yo reemplazo los valores de x y de y, Miren, esta cosa que está acá no va a cumplir ningún papel. Necesito una pura dirección, ¿no? A más B un vector director es con una. el coeficiente de la pendiente. Miren, aquí tengo que tener que hacer la recta, Pues ¿no es una, cierto? una Aquí lo voy a poner así. vectores sus multiplicación. Voy a poner aquí alfa, beta. Esa es la dirección. Sí. ¿Cuál es el alfa, cuál es el beta? ¿Cuál es la dirección de la recta? Alfa más beta, ¿no? Alfa más beta no puede ser la No dirección puede de la ser recta. el... Beta partido de alfa. La dirección de la recta es un vector, no es un número. Un vector que está contenido dentro de la recta. ¿Cuál será? Ya, propuesto. No, estamos todos repitiendo. No, Propuesto. pero no nos dejes con eso. Pero si uno puede obtener la dirección de un vector haciendo el cociente de las componentes como y partido en x, no podíamos decirlo. No, yo te digo que esa es la pendiente. Claro, y esa pendiente se obtiene como cociente de las componentes del vector. Entonces puede ser b partido, o sea... Pero dime cuánto vale alfa, cuánto vale beta. Entonces alfa es b y beta es menos. un múltiplo de y, lambda por b y otro lambda por menos. A ver, supongamos, hagámoslo de otra manera. Ya, ¿no? Demorémonos. Sí. Demorémonos. Si tengo una recta, la vamos a poner en el redondo más, ¿ya? Entonces, aquí está la recta. Tengo que tener una dirección, ese es el vector 1. Entonces, miren. Es una dirección de un punto. Este es el punto P0. ¿Ok? Entonces, ¿cómo recorro toda la recta? ¿Cómo recorro toda la recta? Cualquier punto P que está aquí, lo puedo escribir como E0 más un parámetro por 1. A medida que T se va moviendo, yo me voy moviendo. Esta es una dilatación de U, así que me voy moviendo por todos los puntos P que están aquí. Así se escribe una recta en forma vectorial. Entonces, el P, si yo el P yo lo llamo XY, supongan que el P0 es un punto fijo que llamo X0 y 0. Más que esto le voy a poner U1 y U2. Necesito saber cuánto. Si esto lo escribo ahora, a ver, si lo escribo me queda x menos x0 igual t por u1, me queda y menos x0 igual a t por u2. Así que x menos x0 dividido por 1 es igual a y menos x0 dividido por u2 y todo eso es t. Y todo eso es t. Ahora lo quiero que lo relacionen con esa relación para la recta. La de arriba. Esta es la manera
esta es la manera vectorial de poner raya analítica. Ahora necesito U1 y U2. Es súper fácil. Te lo está pidiendo una forma de expresar esos vectores. Quiero conocer U1, suponte ahora que las incógnitas fueran U1 y U2. Los quiero en términos de X1 menos X menos X0, lo quiero en términos de otros valores. Es que el vector tiene una multiplicación por un escalar. El vector tiene una multiplicación por un escalar. ¿No? Digo, pero el cociente de uno que es la pendiente por el parámetro. O sea, ahí lo que tiene es que 1 partido por U2 es X menos X0 partido por X0. Que llegue como... ¿Cuál es la dirección? ¿Cómo la puedo determinar? ¿Cómo puedo determinar U1 y U2? Oye, algunos alumnos que lo voy a tener que mandar a geometría 1. Sí, definitivamente. ¿Cómo lo puedo hacer? Que U1 y U2 que tiene una diferencia entre los puntos de una recta. Suponte que tuviera 2 puntos sobre la recta, como más fácil. Por 2 puntos pasa una recta, ¿no es cierto? Entonces, si la recta tiene esa forma, y supongamos que además pasa por P1, igual X1 y 1. Entonces esto me queda así. Eso se satisface, ¿no es cierto? ¿Está bien? Pasa por 8 puntos, así que escogí 8 puntos de la recta. ¿Ya? Escogí 8 puntos de la recta, lo puedo escoger. ¿Ya? Entonces lo definí ahora con 2 puntos. Una recta pasa por 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Fíjense, tengo U2 partido por U1. U2 partido por 1 es I menos I0 partido por I1 menos I0 partido por X1 menos X0. ¿Sí? ¿Eso cuánto vale? Siempre. Una recta. X1, I1, X2 y 2. Fíjense, este es, ¿cuánto vale esto? Esto vale X2 menos X1. Y este pedacito acá, ¿cuánto vale? Y2 menos 1. Ese ángulo es teta. En la recta ese ángulo siempre se mantiene constante. Así que la tangente de este ángulo es siempre constante, independiente de los puntos que estén acá. ¿Sí? Así que eso es la tangente de teta, siempre. ¿Eso cómo se llama? Pendiente. Entonces, tengo que U sub 2 es M por U sub 1. ¿Está bien? Entonces vamos a escribir de la otra manera. Supongan que la recta la escribí así. Eso mismo lo puedo escribir así. Y igual mx más m. Profesor, me parece que nos dimos vuelta en algo porque la compañera acá le mencionó eso. Ah, Lo no. que entendí yo. Y igual a mx más m. Entonces fíjate, el U2 es m por 1 y el 1 es 1. Entonces te queda U1, m, U1. Y eso es U1 por 1, coma m. Pero el 1 es arbitrario, un número cualquiera.
Entonces yo podría reemplazar esto por el vector 1,m. Ese es un vector que está incluido dentro de la recta. Solamente, la verdad es que estamos analizando como, no sé si estoy mal, en algún momento me siento pésimo profesor. ¿Por qué? Estamos dando formas de analizar un problema. Que esto se ve en tercero medio, no sé si me puede. Sí. Uno ve en tercero medio porque yo cuando tomo con mi alumno el problema, los contenidos de homotesia, porque en tercero medio se unifica lo se unifica lo que es álgebra con geometría. Uno tiene que analizar eso con los alumnos. Entonces, la homotesia, cuando uno le aplica homotesia a una figura que está en el plano cartesiano, uno simplemente tiene que amplificar, multiplicar por un escalar los vértices que determinan la figura. Y cuando uno saca el centro de homotesia del origen del plano cartesiano, tiene que escribir un punto arbitrario. Y cuando uno escribe ese punto arbitrario, ve o trabaja con los niños cómo llevar la ecuación de la forma principal a su forma vectorial. Y esa forma vectorial es la que nos permite también ver lo que usted hizo ahora, que es cierto modo saber cuáles son los vectores que están contenidos dentro de una misma recta, porque uno lo que hace es básicamente buscar puntos que pertenecen a esa recta a través de la ecuación vectorial. Por eso se lo mencionaba, porque claro, uno trabaja eso en tercero medio, lo hace, pero no sé si la pregunta está relacionada. A ver, hagámoslo, ya que les va a servir, hagámoslo todos juntos. Esa es la pendiente, ¿no es cierto? Aquí tomé 2 puntos, pero bueno, y 2. La voy a escribir de todas las maneras posibles en la recta. Voy a partir con esa. Todas deducen las otras, por inmediata. Entonces, fíjense, si esa es la tangente de teta, entonces, y yo sé que la pendiente, si quiero escribir la recta así, esto es, podría poner cualquier punto, ¿ya? Podría usar este punto de acá, entonces me queda I menos I1 igual M por X menos X1. ¿Sí? Esa es otra manera de escribir la recta. Usé la pendiente. Necesito 2 datos, ¿no? O 2 puntos, o la pendiente y un punto, y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Y la otra alternativa, ¿no es cierto?, es la vectorial, que dice que un punto P cualquiera, entonces XY, es partir con el X1 en 1 más T veces 1 como 2. Entonces lo único que quiero encontrar es esta cosa que está acá. Si esta la quiero pasar a la notación anterior, nomás, esto me queda, que puedo hacer como yo quiera, este lo podría llamar, supongo que usted, este va a ser B o A, ya no me acuerdo, este va a ser B, si este le llamo B y este le llamo A. Yo escribo todo que está aquí me queda I menos 1, aquí me queda B partido por A, X menos X1. Así que si despejo de acá, me queda A por I, que es la incógnita, menos A y 1, es igual a B partido por A, eso ya se va, X menos BX1. Así que me queda A, le puse al revés, A con I primero, no le puse al X. Entonces después me queda I menos BX, y después junto las partes que están libres, A1 más B1 igual 0. Entonces a este le llamo, como ustedes quieran, a ese le llamo A', a ese le llamo B, y a ese todo le llamo C. Así que me queda A' por X más B' por Y más C igual 0. Así que eso que está escrito ahí es lo mismo que está escrito ahí. No hay ninguna diferencia. Lo escribí de otra manera, ¿no? Le renombré las cosas. No hice nada.
Así que esto que está escrito aquí es lo mismo que está escrito acá. Solamente que tengo que renombrar las cosas y tener en la cabeza qué es lo que renombré y cómo lo renombré. Eso es todo. Así que esto que está escrito aquí es lo mismo que escribir una cosa de ese tipo. Y eso sí que le pone ese primo para que. Así que pasar una de aquí a acá no cuesta nada. Después tengo este que está acá. Entonces quiero saber cuál es la dirección que me sirve si tengo un punto y esta otra cosa. Si tengo 2 puntos me va a salir la dirección al tiro, que es la que les acabo de calcular. La dirección va a salir 1m. Esa es la pendiente. Ese vector está sobre esta línea. Ese vector va a estar sobre esa línea. O sea, si tengo esta es la noción de recta que tengo, fácilmente transito a esta escritura para la recta. Las dos son equivalentes. Lo único que hice fue reordenar. Si lo quiero escribir vectorialmente, supongan que uso el de arriba, ¿ya? Que pasa por 2 puntos. Ya sé que pasa por el punto x0, ¿no es cierto? Entonces aquí pongo x0, y0 igual x1, y1 más t1, u2 y saco inmediatamente qué es lo que necesito. Si esta es la dirección, necesito saber cuánto vale u2 respecto de 1, cuánto vale u1 respecto de u2. Eso es todo. Entonces tengo 2 ecuaciones, x menos y0 igual t por 1 y x0 menos x1 igual t por 1 y después me queda y0 menos y1 igual t por u2. Y ahora divido nomás, suponiendo que esté distinto de 0, ¿no es cierto? X menos x1 dividido por y0 menos y1 es igual a y1 por u2. Así que si paso este multiplicando para allá, me queda que u2 es ¿qué cosa? Perdón, 1, que creo que es al revés, pero bueno. No, o sea, está bien, ya, ahí sí, perdón, me he equivocado. Entonces me queda +1 es igual a +2 x menos y1 por igual a 0 menos y1. Pero está al revés acá, es al revés la tangente. Y lo vamos a hacer al revés. +2 es y2 menos y1 partido por x2 menos x1 por 1. ¿Y esta qué cosa era? La pendiente. Así que me queda, ¿cuál es el vector? Es u1, m u1. Y como los vectores yo los puedo multiplicar por lo que quiera, y yo necesito solamente una dirección, eso saco el 1 para afuera, me queda 1m. Así que la dirección, yo puedo poner como 1,m, pero para evitarme ese problema, sencillamente, y ese m lo conozco, entonces la dirección es 1,m, ¿no? Ese es el vector tangente. Ese está contenido en la recta. Si tengo la recta de esta forma, la puedo escribir igual de esta forma. Son absolutamente diferentes. Lo único que tengo que hacer es cambiar variables, ¿no? Nada más. Y si quiero obtener la dirección del vector, lo único que tengo que hacer es esta cosa que está acá. No es una consulta, pero u1, como lo veo yo, es la componente x del vector director. No. Sí, pero esta depende de él. Y el 1 lo saco. Si es ahora esto es una variable, es una constante. Los vectores pueden ser multiplicados por constante. ¿Qué gracia tiene la dirección? Que yo la puedo multiplicar por cualquier cosa y me voy moviendo a través de la línea. El 1 lo saco para afuera, ya es irrelevante. ¿Qué es el único dato real que yo tengo en el problema? El m. El m. Si no hay una sola dirección, o sea, hay una dirección, pero puede tener la longitud que tú quieras. ¿Qué longitud yo conozco segura? El 1,m, pero si la multiplico por alfa, sigue siendo la misma dirección. Claro. O por 500, por 1.000.000, va para el mismo lado. No hay ninguna diferencia. ¿Ya? ¿Se entiende, no?
¿Seguro? Ya, entonces miren, en el plano, ya saben, puedo borrarlo, ¿no? Si tuviera una curva ahora, acá, supongan que tengo una curva suave, que tengo un punto arriba de la curva. Acá tenía un plano, ¿no es cierto? Tenía una superficie suave y un plano que es tangente a la superficie. ¿De acuerdo? Bueno, aquí también. Este es R2. ¿Qué dimensión tiene R2? 2. Con dos vectores genero R2. ¿Qué dimensión? Esta es una curva de dimensión ¿cuánto? 1. La recta de ¿qué dimensión tiene? 1. Todas estas figuras que están acá son figuras que en realidad tienen dimensión 1, que están embebidas en un espacio de dimensión superior. Si yo tengo un plano, ¿el plano en dónde está embebido? En R3. ¿Cuántos vectores generan un plano? 2. ¿Qué dimensión tiene el plano? 2. Tengo una figura de dimensión 2 que está embebida, metida, incrustada en un espacio de dimensión 3. ¿Ok? Aquí igual. El ejemplo del plano. Aquí puedo pasar una recta porque puedo pasar la tangente. ¿Ya? ¿Qué cosa puedo hacer igual que el plano? Si es tangente, le puedo poner una normal acá. Si la pendiente de la tangente del punto P a la curva C es n, ¿cuál es como vector? N, pongámoslo como vector. ¿Cuál es la pendiente? Perdón. Aquí está la pendiente. Y acá está la recta tangente, la recta perpendicular. Si esta es la recta tangente, tiene pendiente m. Si esta es la recta perpendicular, ¿qué pendiente tiene? Menos 1 partido por n. ¿Cuál es el vector perpendicular acá? La dirección. ¿Cuál es? 1,1. ¿Cuál es? 1, menos 1 partido por n. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Voy a borrar acá. Bueno, no sé qué hacer más rápido. No está bien. Ya. Entonces fíjense, esta tiene pendiente m, esta tiene. Y aquí están los vectores, ¿no es cierto? Entonces tienen el 1m y el 1 menos 1 partido por m. ¿Conoce el producto interno entre vectores? ¿El producto euclidiano entre vectores lo conocen? Si tengo dos vectores, el producto euclidiano es x1 por y1 más x2 por y2. Ese se llama producto euclidiano. Si hago el producto euclidiano entre este y este, ¿cuánto me da? 0. Esa propiedad, esa característica del producto euclidiano 0 me dice que ¿qué cosa pasaba con ello? Este vector es perpendicular con este. Si eso es 0, quiere decir que este es perpendicular con este. Acá igual. Si tengo una recta normal acá y generalizo esa relación que se llama producto euclidiano, que lo vamos a ver con detalle, ahora son 3 vectores, o sea, son 3 componentes. Tengo un vector en R3, esto es geometría euclidiana, es geometría euclidiana de Euclides. Por I1, si eso es 0, ¿qué pasa con ellos dos en el espacio? Generalizando lo que está arriba. Fíjense, si tengo dos vectores
cuyo producto interno o producto euclidiano me da 0, chuta, lo miro ahí, son perpendiculares. ¿Qué pasará en R3? Si fueran vectores de... también son perpendiculares. Esa es una cosa que pasa solamente en los espacios euclidianos. Solamente con Euclides pasan estas cosas. Y todo lo que yo tenga que deducir después se deduce con esto. Todo lo que viene después del concepto de espacio vectorial está relacionado con espacios euclidianos. Todos los espacios vectoriales son espacios euclidianos. Incluidos los espacios más raros que ustedes se puedan imaginar. Porque yo después puedo hacer abstracción de que estas cosas sean puntos en el plano R2, R3. Puedo considerar espacios de funciones. ¿Sí? Usted ahí aplicó el producto euclidiano Entre este y este. Entre dos, pero ahí abajo. 1 por 1, 1. Sí, uno por abajo. Ya, sí, X1 por Y1, X2 por Y2. Y lo sumo. Si eso me da 0, entonces quiere decir que son perpendiculares. ¿Y por qué serán perpendiculares? Porque aquí lo hizo con la recta, ya se ve que está claro. Pero si uno lo mirara así abstractamente, ¿por qué ese producto hace que eso sea 0? Quiere decir que son perpendiculares en R2, tomando en cuenta que estamos en un espacio euclidiano. ¿Por qué creen ustedes que eso me da ese resultado? Aquí la cuestión es clara, porque si ese es el vector, ¿no es cierto? Sí, es que esas son un caso particular. Esa es la pendiente de una recta y esa es la de la otra. Es que si tienes un vector, siempre vas a tener una línea que pasa por ahí, porque te da la dirección. ¿Ya? Ahora no queda bien definida la línea si tú no tienes un punto, pero esa es la dirección de la recta. Para que sea 0 tiene que haber una... Pero si tienes dos rectas cualquiera, fíjate, puedes tener dos rectas cualquiera, ¿ya? Cualquier recta perpendicular a esta va a tener pendiente menos 1 partido por m. Entonces te resulta inmediato, como las rectas además están definidas por las direcciones, te resulta inmediato que el producto de sus vectores directores te tiene que dar 0. Podrías estudiarlo así. En lugar de mirar dos vectores que son perpendiculares, ves dos rectas que son perpendiculares y tomas sus direcciones. Estos son arbitrarias, da lo mismo las que escojan. Tú puedes tomar el punto en donde están, da lo mismo. Así que basta con saber eso para darse cuenta que si eso es 0, la única alternativa que tengo es que eso sea perpendicular, o sea que el ángulo que deforman sea de 90 grados. ¿No han visto estas cosas? ¿O se lo olvidaron? Qué bueno que me lo dijeron. Qué bueno que me lo dijeron. No recuerdo que lo Yo haya creo que pasado. como vectores quizás esa parte se ha aplicado, pero lo otro... No se los puedo explicar, eso no es problema. Sí, lo que pasa, profesor, es que yo tal vez tengo un problema un poco con la escritura, porque esto se enseña, no sé si en el segundo medio, en el tercero medio se ve la forma de multiplicar dos vectores. Claro, nosotros siempre estamos acostumbrados al producto punto y al producto cruz, que es el que se trabaja, por lo menos se trabaja, en medio. pero en la multiplicación yo no, en cierto modo, nunca lo demuestra, porque en cierto modo el programa exige que uno lo pase, lo enseñe. Pero mi problema está con la escritura. O sea, tal vez me puedan ayudar acá. Parece que me quedé en el pasado. Es x1. Yo siempre escribí así: x1.i1 por x2.i2.
Y ahí es donde realizaba la X asociación. punto, X1 punto, ¿cómo? X1, coma, Y1 por... Ah, pero que es una manera de notar el vector, no tiene importancia. Es que tú le pusiste, tú pones X1 y 1, Sí. X2 y 2. No, la letra da lo mismo. Si lo importante es en qué lugar del... Sí, porque si yo lo multiplico, por ejemplo... No, si te entendí tu pregunta. 1 por 1... No, es que tú estás confundiendo. Mira, es que... Sí, lo estoy confundiendo. que lo estás mirando acá. Ya, perdón. Ya te entendí. Tenía que comprar un No, ya te entendí. Ya, que está viendo acá, ese es el punto X1 que yo puse de otra manera. No, pero entiendo que No, pero estaba malo, estaba mal. directo ahí. Sí, X2 punto y 2. Ya, ese es X1 más X2 y 2. Eso es. Que eso no, si es que nos da cero, que son perpendiculares. Son perpendiculares. Por lo menos eso es lo que uno Eso, siempre con eso. Es que yo pongo X1, X2, X3, no tengo, mira, yo soy más experto, entonces cambio la letra, eso debería ser así. Claro, que le ponen la misma letra, set 2, ahora lo entendí, ya. Entonces ahí le queda X1, X2, más X1, X2, más Z1, Z2, eso. Entonces ahí, ya, todo claro. esa forma de ser. Acá, Sí. la arriba está, acá. X1, X2. El resultado, profe. Espera, X1, X2. No, sí, ¿Ah? Eso está bien. Está bien. Ese es libre. Y este, X. X2, y no está así. Ahí en el resultado. No, Ah, X1 y 1. Sí, debería ser X1, Uno. X2. ese Y 1 y comparte, 2. ¿no? X1, X2 y 1 y 2. Correcto. Ah, ya. Ya, ya. X2, profe. X1, X2 y 1 y 2. X1, X2 y 1 y 2. Ya, ahí. Ya, ahí está bien. Ya, resuelto el problema filosófico. Ya, ahí quedó claro. Sí, no. Ya, son perpendiculares. Entonces, estamos de acuerdo en que no podemos pasar de esta definición de acá, ¿no es cierto? A esta, aquí podemos calcular la normal usando el producto cruz, podemos definir los planos, etc. Entonces podemos además definir lo siguiente. Fíjense, el plano este tiene, acá está el plano que definí sobre la superficie de Riemann, y este plano va a tener otros planos. Aquí va a estar la normal al plano, la tangente se toma una curva a la curva, y este vector que está acá, B, es perpendicular a este que está acá, y lo puedo lograr por producto cruz también. T cruz n, regla de la mano derecha, se mueve así, va para allá, y forma un sistema coordenado especial aquí que se va moviendo además por la curva que está sobre la recta. ¿Okay? Así que yo puedo definir sistemas coordenados en cada punto de la recta o en cada vecindad de la superficie, asociándolas a la superficie del plano.